Saludos, soy el doctor Luis Augusto Moya Barquín de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas. Saber tomar decisiones para ver si los resultados fueran fáciles o felices nos debería tomar toda la vida. Muchas veces tenemos que aprender que las decisiones no son fáciles ni felices. Eso al final es la vida. Muchas veces escuchamos a personas a decir, es mi vida, como que si todas las decisiones solamente lo afectaran a él o a ella. Nuestras decisiones siempre van a afectar a otras personas, las que tomemos o las que no tomemos, o dejemos que otras personas las tomen por nosotros. El ser humano en general busca en el transitar en la vida mantener la seguridad y la certidumbre. ¿Qué significa esto? Que las personas quieren tener la predictibilidad de los resultados y poder asegurar que las cosas van a seguir y salir como ellos quieren. Además, eso sería una forma de querer controlar de una forma determinista el futuro. Prácticamente nosotros estaríamos quitando todo lo interesante que es la vida. Yo siempre insisto mucho desde la base muy biológica. No podemos respirar el aire de mañana, tomar el agua de mañana o comer la comida de mañana. Cuando alguien dice eres mi vida, la verdad es de que en la vida se necesita agua, oxígeno y glucosa. Usted, aunque tenga almacenada grasa en el cuerpo, necesita mañana agua, oxígeno y glucosa para poder hacer el metabolismo y poder sacar la energía de la grasa que podría estar almacenada. Definitivamente nosotros solamente podemos vivir un día, vivir el día de hoy. Y por eso es de que también a veces queremos tener mucho cuidado sobre las decisiones que tomamos, pero definitivamente todo nos sitúa solo en el momento de hoy. Me ha tocado participar en cursos de supervivencia y cuando hemos analizado acerca de eso, cómo es la preparación de eso, ya sea en una preparación de entrenamiento o incluso en una respuesta a desastres, siempre insisto de que podemos vivir 3 semanas sin comida, 3 días sin agua, podemos aguantar hasta 3 minutos sin oxígeno, pero la angustia nos puede matar en 3 segundos. Esto es importante verlo porque sí tenemos nosotros que analizar de que la vida también está condicionada por la forma en la que respondemos y nosotros nos vemos en este entorno. Definitivamente la angustia puede hacer que se acelere nuestro metabolismo e incluso que tengamos una respuesta que nos pueda costar la vida. Entonces, pues lo quiero resaltar esto porque a veces la forma de tomar decisiones o el estrés puede ser un condicionante más crítico que la misma falta de comida. El hombre tiene, diríamos, 3 niveles del cerebro, desde un cerebro muy primitivo que compartimos con los reptiles, uno que se comparte con los mamíferos y el cerebro que ya se considera el cerebro racional o humano, ¿sí? El cerebro más primitivo tiene una relación con el medio, es una reacción. Ya el que nosotros entendemos como el cerebro mamífero tiene centros de recompensa que pueden ser utilizados para su entrenamiento o en su caso puede ser un condicionamiento y el cerebro que ya consideramos más avanzado del humano es capaz de poder tener razonamiento. Nosotros no necesitamos tocar el fuego para saber si se quema. Tenemos la capacidad de aprender. Aprender no es igual que entrenarse o un acondicionamiento, como podrían ser, ustedes los ven en animales de circo o cualquier otro mamífero. Esto se basa en que hay especies, animales, que tienen centros de recompensa, que es la que tiene la base de un lado de reforzamiento positivo. O sea, muchas veces a un animal se le entrena para que cuando haga las cosas bien se le dé un premio. Entonces nosotros muchas veces, como digo yo, nos movemos entre los delfines que saltan, tocan una campana y le dan un pescado, que es el premio, o el castigo, que muchas veces el castigo está derivado hacia la culpa, la vergüenza o el miedo. Incluso hay que entender que el dolor es inevitable. Nuestro organismo está diseñado para utilizar el dolor como un mecanismo de protección, como cuando se nos está haciendo daño. El dolor es inevitable, el sufrir es opcional. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que aún a partir de los centros de recompensa pueden tener actividades que les puede estar generando consecuencias dolorosas. El sufrir es opcional. Ya lo hablábamos en una
exposición previa en esta serie de entrevistas, de que yo no me puedo hacer responsable de la forma en la que un adulto decida escoger sentirse. En los niños sí podemos tener cierto grado de responsabilidad porque sí podemos influenciar en cómo sentirse. El adulto ya debe ser responsable de las decisiones que toma a partir de qué aceptar y qué no aceptar del medio. La culpa, la vergüenza, el miedo e incluso el odio son aprendidos. Nos han enseñado a sentir culpa, vergüenza. Nos han dicho, mire, no le da vergüenza. Mire, se siente usted responsable de esto. No le da pena tal consecuencia. Incluso muchas veces la forma en la que existen cuestiones de odio entre personas, grupos, incluso grupos étnicos, son aprendidas, muchas veces motivadas por intereses de personas ajenas a la relación que nosotros podamos tener. Basta recordar los casos que llegan hasta la historia romántica, como Romeo y Julieta, que ellos pueden estar teniendo un enamoramiento, pero hay otras personas que les quieren enseñar de que hay otros criterios e incluso los odios se debieran aprender. Tomar decisiones nos lleva a 3 opciones. Es como jugar piedra, papel o tijera. Se puede ganar, se puede perder o se puede quedar igual. Eso de todas maneras, estas decisiones y los resultados van a tener consecuencias. Para saber jugar un juego se necesita conocer las reglas del juego, cómo se juega el juego y cómo se gana el juego. Si nosotros nos metemos a hacer un juego, o sea, el juego lo vamos a entender como una situación donde nuestras decisiones tienen que ver con la interacción de otra persona igual para que nuestras decisiones se vean afectadas. Tenemos que saber cómo se gana el juego. Alguna vez me decían, es que a ti siempre te gusta ganar. ¿Será que es necesario solamente participar? ¿Será que nosotros realmente vamos a querer tener solamente una participación sin tener la opción de ganar? Y esta es la base de la supervivencia. La supervivencia del cuerpo humano y todos los animales están diseñados y tienen la respuesta más primitiva de pelear o huir. Cualquiera de las dos decisiones lo que busca es sobrevivir. Si vamos a pelear, nos vamos a meter a ganar. Y si vamos a huir, es para huir bien, para que no nos alcancen. O sea, cualquiera de las dos decisiones que nosotros hagamos, hay que hacerlas bien. No se necesita, y eso es una de las cosas que a veces uno escucha de que, ¿qué es lo que han logrado muchos héroes si han dado la vida y no han generado los resultados que se esperaba? Realmente nosotros vemos de que muchas veces las personas que han ido a abrirse el pecho para recibir las balas, han sido manipuladas por otras personas que los pueden influenciar acerca de odios o prejuicios, que los hace es que mire, usted debe de ir a pelear, no se deje, vaya al choque. ¿Sí? Cuando en realidad si nosotros estamos comprometidos con una idea o un cambio, debiéramos de buscar cómo ganar el juego. No necesariamente tenemos que llegar a la confrontación. La mejor guerra es la que no se pelea. Eso lo dice en el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Las decisiones que tienen alta incertidumbre, tenemos que ver nosotros que no es lo mismo tirar una moneda que tiene 2 opciones, 2 alternativas o posibilidades, que tirar un dado o jugar ruleta rusa. Tirar un dado o jugar la ruleta rusa, la probabilidad es 1 de 6. Pero es interesante de que pareciera de que 1 de 6 en un dado es buena suerte y 1 de 6 en jugar una ruleta rusa con un revólver es de mala suerte. A veces el problema es que tenemos exceso de opciones. Pero les voy a decir una cosa, al final las opciones siempre solo llegan a ser 2. Sí o no. Se hace o no se hace. Al final las 2 opciones que vamos a tener que llegar a ver son hacer o no hacer. Y esto definitivamente se alinea con lo que decía Shakespeare, ser o no ser. Usted es el que decide si las cosas suceden y son explícitas en su vida o no suceden y no existen en su vida. Hay libros maravillosos, canciones maravillosas enterradas en los cementerios. Usted decide qué va a usted en las próximas 24 horas. Todos tenemos los mismos recursos de tiempo, 24 horas.
Lo que hace críticas las decisiones son la constricción del tiempo, las consecuencias y la incertidumbre. El tiempo, muchas veces nosotros vamos a tener poco tiempo para poderlo hacer en decisiones, pero también si nosotros conocemos los procesos y nosotros también queremos hacernos responsables utilizando el pensamiento crítico, tenemos que saber si es posible o no hacerlo. Por ejemplo, si alguien me dice, necesito 500 tamales para dentro de 1 hora, si yo entiendo el proceso y yo sé la compra de material, el tiempo de cocción y todo, lo que me hace responsable es decir, no puedo cumplir. Saber decir no ya es una decisión importante porque, como ustedes saben, el que se compromete debe de cumplir. Todos quisiéramos que las decisiones fueran fáciles y felices, pero se le quitaría la libertad humana de poder decidir. He insistido en algunas clases de inteligencia artificial que las máquinas no son más inteligentes que los humanos. Las máquinas son hechas por humanos, incluso hay un grupo de humanos que lo hacen. En el lenguaje de programación de las computadoras siempre hay al final un sí o no, e incluso ustedes lo habrán visto cuando ustedes están cerrando los sistemas operativos de ventanas, hasta le preguntan, ¿está seguro de borrar este documento? ¿Está seguro que quiere pagar? Y muchas veces, a pesar de ese de ¿está seguro?, la gente toma las decisiones de una forma que no es el resultado esperado. Las máquinas tienen ventajas sobre los seres humanos, no son arrogantes. O sea, un horno de microondas no se cree más de lo que es un horno de microondas y solo puede hacer lo que está programado. No puede, un horno de microondas no le puede imprimir una hoja, ni una impresora a calentar un café. El ser humano muchas veces se mete a hacer cosas que no sabe, ni le corresponden, ni puede hacerse responsables de lo que hace. Y además las máquinas no deciden, tiene procesos o patrones que son la base de sus programas, de las decisiones que deben de tener. Históricamente he reconocido el caso de una máquina, una computadora que fue diseñada por profesores de ajedrez y la enfrentaron contra el campeón mundial de ajedrez, un ruso. La máquina se llamaba Deep Blue y el ajedrecista Kasparov. Entonces, cuando pusieron a hacer la prueba, se dieron cuenta de que la máquina tenía algo que no tenía cualquier otro ser humano que se enfrentara contra este maestro campeón mundial de ajedrez. No se dejaba intimidar de saber que estaba jugando contra el mejor del mundo. Lo único que va a funcionar siempre y de forma reproducible es la ciencia, por lo que el pensamiento crítico y científico debe desplazar al mágico religioso. Definitivamente yo le escucho muchas veces en los padres de los pacientes, en familiares, cuando dicen, es que yo espero un milagro. Personalmente yo puedo ser creyente, pero sé que los milagros tienen que ser excepcionales y no son decididos por mí. Por lo mismo, creo en los milagros, pero eso tiene que superar cualquier explicación racional y lógica. Y además, es como cuando yo escucho a las personas de que yo espero la voluntad de Dios, pues bueno, si usted considera de que hay una voluntad superior, yo personalmente lo creo, tengo que aceptarla, tengo que saber de que esa decisión, si yo creo en un ser superior, va a ser para bien, pero tengo que aprender a aceptarla, es una decisión también. El hacer las cosas de una forma correcta no asegura que todo vaya a salir bien al final. La seguridad hay que crearla, pero esa al final solo la podemos analizar hacia atrás. El piloto de un avión no puede asegurar que va a llegar a su destino. Los médicos no pueden asegurar que en una cirugía todo va a salir bien. Los marineros, cuando salen de un puerto o cualquier navegante, sabemos lo importante que es diferenciar entre el rumbo y el destino. Tenemos que tener claro nuestro destino para poder salir y navegar y estar ordenando las velas y el timón o todos los mecanismos de navegación para poder mantener el rumbo y llegar a nuestro destino. Sí tenemos que aclarar cuál es el destino que nosotros queremos y cómo vamos nosotros en el rumbo. No podemos nosotros pretender, si vamos en un sentido totalmente contrario con los resultados de construcción parciales alterados o diferentes a lo que es nuestro destino, el poder alcanzar nuestros objetivos destino. Las normas, reglas y procedimientos deben sustituir
en una cultura donde se tiene como ciencia a los mitos, los ritos, las costumbres, las tradiciones y las leyendas. Si usted sopla un sacapuntas, se le quita el filo, no se bañe tal día, no corte las cosas en luna llena. Vamos a estar haciendo siempre el 1 de noviembre esto porque es una tradición. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es tradición. Las leyendas pueden ser las leyendas con un contenido duro, donde todos las contamos iguales, o cosas que se le pone la sazón cada quien en lo que quiera. La ciguanaba, la llorona, depende donde vivamos, sale en la pila, el río, la laguna o el barranco cercano y lo cuentan a partir del entorno local. Entonces hay cosas que se ajustan a cada lugar. Y eso muchas veces se cree que es ciencia, porque oímos, dicen. Yo lo he oído desde mi abuelito, dicen, y así ha sucedido siempre. Pero eso definitivamente no lleva a la comprobación de ciencia. Se debe planear, definitivamente hay que buscar consensuar y decidir todo lo que vamos a hacer. No solamente se trata de tener la retroalimentación de las decisiones que hemos tomado, sino que también la prealimentación. Prealimentación, el poderle decir a las personas, vamos a hacer estos pasos para poder tener en secuencia y en consecuencia los resultados que nosotros queremos. Vamos a hacer 1, 2, 3 para que esto produzca 4. Vamos a hacer 4, 5, 6 para que esto produzca 7. Tenemos que ir viendo metas intermedias. Pero como lo dirían libros que se llaman de la guerra, incluso cuando se han planeado batallas, se sabe que ningún plan, por perfecto que esté escrito, aguanta la realidad. Ninguna batalla planeada sale como el que la planeó. Incluso se dice de que son eventos cercanos al azar. Es como un partido de fútbol. Aunque ustedes no lo crean, los partidos de fútbol solamente se basa en 17 reglas. 17 reglas, 11 jugadores de cada lado, 90 minutos. Y ahí puede suceder lo que sea. Por eso es de que es importante analizar lo que es el azar en los juegos. Cualquier cosa, incluso en la guerra, en las batallas y en los deportes que sustituyeron de una forma lúdica a las batallas previas, incluso se recuerdan ustedes desde las Olimpiadas en Grecia, se dieron cuenta que formaba parte del azar. Ya eran condiciones iguales, 1 contra 1, 11 contra 11. Una pequeña cosa puede cambiar el resultado final. Siempre se dice la historia de que alguien no revisó un clavo de una herradura. Entonces, por un clavo se perdió una herradura, por esa herradura se cayó un caballo, al caerse el caballo se murió el rey y por ese clavo se perdió el reino. Una cosa pequeña puede tener repercusiones y consecuencias muy grandes y eso nos tiene que hacer a nosotros responsables. Los niños deben aprender a tomar decisiones, a ganar, a perder, jugando. Jugar tiene también la forma de patrones de apuestas, que es lo que después convierte a los adultos en aficionados a los deportes, a la compra de valores en la bolsa de valores e incluso los gamers de los videojuegos de consolas de televisión. Hay una adictiva sensación de emoción. Muchas veces desde la adolescencia les gusta la emoción que genera la adrenalina que libera la irresponsabilidad. Ustedes se han dado cuenta de que también vemos de que hay personas que se basan en anécdotas para tomar decisiones. Te recordamos una vez que hacíamos tal cosa. Se recuerdan nosotros hacíamos tal cosa. Pero la anécdota, aunque haya sucedido y les haya salido bien, no es ciencia ni es una forma reproductible de tomar decisiones. Lamentablemente, lo que he hablado hasta el momento, muchas veces escucho yo muchas conversaciones de personas que están llenas de parálisis por análisis, o sea, hablan tanto y analizan tanto que no llegan a tomar una decisión, y también que se dedican a hablar de anécdotas, ¿sí? O de juicios, o de leyendas, o de prejuicios. Los comportamientos adictivos se basan en recompensas, y eso tenemos nosotros que tener claro qué es lo que nos va a dar de recompensa, lo que nosotros vamos a tener de decisión. Pudiéramos dividir a las personas en críticos o constructores. Hay personas que definitivamente pueden criticar muchísimo. A mí me gusta aprender de muchas personas. Yo no dudo
que pudieran haber personas que puedan hacer una serie de entrevistas mejores de radio. Me interesa escucharlas. Definitivamente los temas que yo he tocado en esta secuencia pueden ser superados. Me interesa escucharlos, me interesa aprender de ellos. Pero muchas veces voy a escuchar solamente gente que lo puede criticar y descalificar. Y cuando yo le digo, mira, me parece importante tu opinión, ¿y cómo me mostras tú? ¿Cómo es el debe de ser de cómo hacer una serie de entrevistas para la radio? No, yo no me meto a eso, yo no tengo por qué no hacer nada. Bueno, definitivamente es una persona que solamente quiere criticar desde la orilla del ruedo. Seguimos entonces decidiendo ser críticos o constructores, víctimas o responsables. Usted decide si quiere ser víctima de todo lo que le sucede o responsable de sus decisiones. Héroe o villano, bruja o princesa, santos o pecadores. Al final esto pareciera como que existe una dicotomía que es excluyente en vez de complementaria. Tenemos que ver la suma de decisiones iterativas, son repetitivas, o sea, las decisiones se están tomando todos los días. Tenemos que ver nosotros entonces de que al final todas las personas no solamente llegan a tomar una sola decisión. Y eso es lo que al final hace que las personas tengan una conducta que los haga a tener un perfil. Tenemos que entender que el hilo de conducta se basa en principios y valores. Tenemos que tener criterios que nos van a permitir anticiparnos a lo que vamos a decidir. Pero hasta en el crimen organizado, los criminales tienen reglas y códigos propios de comportamiento, más allá de la ley del más fuerte. También esto va a seguir generando conflicto, pero incluso, como les digo, los grupos criminales tienen que volverse eficientes. Las decisiones pueden tener respuestas posibles, no son buenas ni malas. Los sistemas complejos de escenarios tienen alta incertidumbre, dinámicos y son complejos por la interacción de sus partes, y el todo en realidad no debieran fragmentar, ya que son muchas decisiones que deben de tomarse todos los días, de forma repetitiva. No es las mismas decisiones que debemos de tomar nosotros si sucede un terremoto a las 4 de la mañana de un día hábil, que pudiera ser a la 1 de la tarde de un día hábil. No puede ser que las mismas decisiones que tomemos si está lloviendo o si no está lloviendo, o si nosotros tenemos que evacuar con toda nuestra familia o solos. Yo no critico personas, critico comportamientos. Los comportamientos pueden ser deliberados, habituales y no habituales. Esto es muy importante porque los comportamientos son la base mínima de las decisiones que se van a tomar y podemos anticipar los resultados. Los comportamientos riesgosos, que ya me están diciendo desde antes que las cosas no van a salir bien, las cosas que no comienzan bien no pueden terminar bien. Y los comportamientos son prisa, estrés, exceso de confianza, cansancio y distracción. ¿Qué significa prisa? Que no se programaron bien las cosas para poder generar los resultados. En el hospital, en la unidad de terapia intensiva, en las salas de emergencia, nosotros sabemos de que tenemos que estar preparados para cualquier paciente que llegue en la condición más crítica. Tenemos que, aunque no sepamos qué va a llegar, tenemos que saber qué es lo que podemos hacer y el control de los recursos. El estrés es muchas veces la angustia que nos va a dar el saber de que no tenemos una capacidad de respuesta. El exceso de confianza también es un problema porque la gente minimiza las cosas y por eso es que nosotros escuchamos mucho en Guatemala la frase donde nos dicen, sí que se vaya, no es nariz de santo. No, hombre, sí que se quede, no le vamos a poner tanta atención. El cansancio, definitivamente, nosotros hemos visto de que hay personas que no están haciendo su agenda para poder hacer resguardar sus recursos y que muchas veces después llegan con prisa y estrés o basada en el exceso de confianza de querer superar las leyes físicas. Y por eso es de que yo insisto, no hay accidentes, los accidentes no existen, existen incidentes. A veces hay personas que cuando se levantan tarde porque saben que tienen que salir más temprano, quieren llegar en menos minutos a su trabajo. Eso representa ir a una velocidad superior y luego tienen un incidente. Eso no es accidente. Y hemos tenido personas que han quedado con un daño físico muy, muy importante. Y eso lamentablemente tiene consecuencias.
Y la distracción, eso también es importante porque muchas veces no se ha agendado y no se ha trabajado para tener los espacios de descanso que son necesarios. Si nosotros tenemos la adecuada distracción del esparcimiento, no vamos a tener la pérdida de atención que muchas veces se requiere en situaciones críticas que necesitan que nosotros podamos concentrarnos en eso. No es lo mismo 8 segundos sobre un toro en un rodeo que tener 8 segundos para desactivar una bomba. Las dudas son los que sostienen la certidumbre. La certidumbre viene de resolver 1000 dudas con la permanente comprobación. Ser feliz o no es una decisión que usted puede ver basado en la toma de decisiones y de las consecuencias, siendo responsable sin caer en imaginarios aspiracionales, irreales, utópicos, románticos o idealistas. Tenemos que entender que hay expectativas y experiencias. Comparar lo predicho y lo observado. Usted tiene que poder asegurar de que lo que usted predica tiene que suceder. La vida entonces es de momentos. Un medallista olímpico tiene solo un momento de gloria, pero le tocó tomar decisiones todos los días de levantarse temprano, soportar dolor, fatiga, hambre, el estrés y el descanso. Me recuerdo del entrenador de la selección de España, Vicente del Bosque, al ganar la Copa del Mundo de la FIFA en el 2010 en Sudáfrica, cuando le preguntaron si era el día más feliz de su vida profesional. Y él dice, me quedo con toda una carrera, más que un día es una carrera, aunque hoy sea un día muy feliz. Recuérdese que después de un momento de gloria, usted al día siguiente igual tiene que levantarse y seguir con la vida. No todo es malo. Solo por hoy, como pasa con los alcohólicos anónimos, tiene que tomar decisiones y es lo que usted puede cambiar. No todo se puede ni al mismo tiempo. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, decía de que qué triste que nuestra memoria solo tiene recuerdos hacia atrás. También tenemos que crear los recuerdos y las cosas que nosotros queremos tener hacia adelante. Queremos tener de que los momentos nos puedan inspirar para que las decisiones nos permitan alcanzar esos objetivos. Esto va en línea de un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, Viktor Frankl, en el que él decía que el que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Cuando usted está comprometido con un porqué, va a estar trabajando y va a estar tomando decisiones no importando cualquier cómo. Y al final me quedo con la frase de Gabriel García Márquez que decía, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, para vivir la vida, para contarla, es que usted decida qué ha disfrutado y ha aprendido. Y definitivamente cómo va a decidir usted contarla, porque usted es el que decide hasta cómo cuenta su vida, cuáles son los recuerdos, pero esto se debe basar en cómo han sido sus decisiones, que son del día por día. Los días son largos, los años son cortos. ¿Será que realmente hemos aprovechado el tiempo de pandemia? ¿Será que hemos sido congruentes y agradecidos con la oportunidad de seguir vivos después de la pandemia? Esa será una decisión que se las dejo a ustedes. Muchísimas gracias a Radio Universidad por esta oportunidad de llegar con estas reflexiones a ustedes. Espero de que sean útiles para la toma de decisiones y que veamos nosotros que las decisiones no tanto son de que sean fáciles y felices, sino que sea usted el que le dé sabor a esas decisiones y poder saber de que aún una decisión que puede ser un evento o momento adverso no es toda su vida, es solo un momento. Su vida es maravillosa, usted está construyéndola cada día y yo espero que cuando usted llegue al final de su vida, usted pueda voltear hacia atrás y darse cuenta que las decisiones fueron congruentes con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Saludos a todos. Gracias.